Buenas tardes, bienvenidos a la segunda charla del ciclo de webinars en neuroimágenes, del Departamento de Imágenes de FLENI. En el día de hoy vamos a tratar el tema de determinación etiológica del ACV isquémico mediante tomografía computada y resonancia magnética. Las presentaciones del día de hoy van a estar a cargo del Dr. Pablo Pfister, quien es el actual coordinador e instructor de residentes y fellows de neuroradiología del departamento, y de la doctora Natalia Caneo, quien es la coordinadora de guardia e internación del departamento. Y yo voy a estar moderando la discusión, haciendo una breve introducción y un resumen hacia el final. Sí, vamos a hacer primero las presentaciones y por último vamos a dejar un espacio de más o menos 10 minutos para responder preguntas, y así que pueden ir dejando sus preguntas a lo largo de las charlas en el panel de la derecha. Bueno, introduciéndonos al tema de ACV, podemos dar algunos números, algunos datos epidemiológicos. Sabemos que es la primera causa de discapacidad y la tercera causa de muerte en la Argentina. El 80% de los ACVs son isquémicos, y ese es el tema que vamos a tratar específicamente del ACV isquémico. Dentro de los factores de riesgo podemos mencionar factores de riesgo conocidos como la edad, el sexo, la historia familiar de ACV, tabaquismo, la hipertensión arterial, diabetes y la hipercolesterolemia. Y podemos decir que poseemos múltiples herramientas diagnósticas que determinan el pronóstico y nos ayudan a optimizar el tratamiento y evitar la recurrencia. Varios de estos conceptos están muy bien resumidos en este consenso sobre accidente isquémico, accidente cerebrovascular isquémico agudo en Argentina, así que pueden revisar esa publicación. Y por último, introduciéndonos en el tema que nos compete en el día de hoy, vamos a hablar particularmente de neuroimágenes, específicamente de tomografía computada y resonancia magnética, y los cuales tienen un rol fundamental en la toma de decisiones. Y algo que nos preguntamos o que siempre discutimos es qué es lo que un buen informe radiológico debe decir cuando vemos un ACV isquémico, al menos cuando la orden sugiere a descartar un ACV isquémico. Entonces, lo primero que un informe debe decir es confirmar que se trata de un ACV isquémico, si es que lo fuera, y descartar los stroke mimics, ¿sí? Entidades neurológicas que simulan una presentación de un ACV isquémico. También deberíamos decir o intentar decir cuál es el tiempo de evolución de esa lesión, confirmar que hay una lesión aguda, y si es que hubiera múltiples lesiones, si hay alguna que tiene algún tiempo de evolución distinto. También debemos mencionar, digamos, los criterios de inclusión, exclusión, que, digamos, indican un tratamiento de trombolisis endovenosa o trombectomía mecánica. Deberíamos mencionar cuáles son los territorios vasculares involucrados. Y este último punto, que es el que mayormente vamos a tratar en las charlas del día de hoy, es intentar determinar una etiología o aproximar una determinación etiológica de cuál fue la causa del ACV isquémico, ¿sí? Hay varias clasificaciones, pero en forma resumida y consensuada podríamos definir las etiologías en aterosclerosis de grandes vasos, oclusión de vasos de pequeño calibre, etiologías cardioembólicas, otras etiologías, dentro de las cuales el mayor grupo de estas otras etiologías se lo lleva a la disección, que incluso en algunas clasificaciones lo separan como un grupo aparte, o una etiología indeterminada. Hablando un poquito más sobre el tema de etiologías, ¿sí? Podemos hacer una diferencia o salvedad respecto a la edad de los pacientes, ¿sí? En pacientes adultos mayores de 45 años, las principales etiologías son la indeterminada, y del resto se lo llevan un 27% las causas cardioembólicas, un 23% la etiología de pequeño vaso y un 14% la etiología aterosclerótica de vasos de gran calibre. En cambio, en los adultos jóvenes hay un marcado incremento porcentual de las etiologías cardioembólicas y de las etiologías otras, ¿sí? De las otras etiologías, principalmente con un gran porcentaje que se lo lleva a la disección. No poseemos muchos datos respecto a la Argentina, ¿sí? Pero en este estudio de Julieta Rosales
está pronto a publicarse. Sí tenemos algunas referencias, algunos porcentajes, sí, y vemos como el cambio de paradigma que se dio en las últimas 2 décadas, sí, en gris más claro se ve en la década desde el 97 al 2007 y en gris más oscuro la década del 2008 al 2018. Y vemos como hay un cambio porcentual con una importante reducción, al menos datos de Fleni, estos son pacientes que consultaron en Fleni, y hay una reducción significativa, estadísticamente significativa en las etiologías de arteriosclerosis de grandes vasos y enfermedad de pequeño vaso, y un incremento de las etiologías cardioembólicas y las indeterminadas. Otro tema a discutir quizás es cuál es el método diagnóstico de elección para el diagnóstico y determinación etiológica de la ACV. Si bien muchos artículos hablan de que el gold estándar es la resonancia magnética, quizás en nuestro país, en nuestros medios, no es, si bien hay disponibilidad, hay aproximadamente unos 600 resonadores en el país, la proporción o la cantidad de resonadores por millón de habitantes estaría ligeramente en desbalance, ¿sí? Hay una ligera escasez de resonadores por millón de habitantes. Lo óptimo sería el doble, que tuviéramos el doble. Entonces, la tomografía, digamos, siempre cobra un peso sumando algunas características que tienen, como la agilidad y sumado la disponibilidad, ¿sí? de estos equipos. Pero sin mayores disquisiciones vamos a pasar a las charlas del día de hoy. Va a empezar hablando Pablo Pfister de la utilidad de la tomografía computada para la determinación etiológica del ACV isquémico. Gracias, Hernán. Entonces paso a compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este webinar. Como bien dijo Hernán, entonces vamos a ver qué es lo que aporta la tomografía en la determinación etiológica. Estos 20 minutos, la idea es hablar brevemente sobre las herramientas y el protocolo que hacemos acá en Fleni y la utilidad desde la cabeza hasta el corazón que tenemos mediante tomografía, mediante la presentación de casos de nuestra propia institución. Las herramientas que tenemos en tomografía es la tomografía de encéfalo sin contraste y principalmente la angiotomografía. No vamos a hablar de la perfusión por una cuestión de tiempo y también en lo que respecta a la determinación etiológica no tiene tanta importancia como estas dos herramientas que les mencioné. Empezando con la tomografía del encéfalo tenemos 2 puntos que podemos hablar, que es la distribución territorial del infarto y por otro lado las características del trombo. Cuando uno ya confirma un accidente cerebrovascular isquémico, uno siempre tiene que tener en la mente o en sus ordenadores, en las computadoras, el mapa de distribución territorial de los vasos arteriales del encéfalo, ¿no? Entonces, uno mediante los hallazgos isquémicos ya manifestados en la tomografía de encéfalo, puede excelentemente la distribución territorial, ¿no? Como vemos estos distintos ejemplos de circulación anterior, la cerebral anterior, infarto de la cerebral media, también compromiso de territorio vascular posterior, de la cerebral posterior, y en menor medida que obviamente la resonancia tiene mucho más rédito es la fosa posterior, el tronco, ¿no? Por otro lado, también nunca tenemos que dejar de pensar en los territorios vasculares limítrofes. Estos territorios vasculares limítrofes, que son muy sensibles a la hipoperfusión, que se dan normalmente estos infartos más por fenómenos de hipoperfusión que por embolias, y al haber menos presión de perfusión en los límites de la circulación de la cerebral anterior, media y posterior, son más sensibles a cualquier fenómeno de hipoperfusión. Entonces, ya desde este punto ya podemos partir a saber cuál es la arteria involucrada en este accidente cerebrovascular. Pero siempre hay que tener en cuenta también que por ahí hay otros vasos que están afectados y que por ahí no se manifiestan todavía con infartos en el parénquima encefálico. Entonces hay que recalcar siempre de ver todas las arterias exploradas, ¿no? Por otro lado, algo que está jugando
una importancia muy importante últimamente es la caracterización de trombos, se está estudiando mucho, que las características por imágenes del trombo y también posteriormente histopatológicas determinan un mejor o peor pronóstico, ¿no? Y a veces también nos pueden hablar de un probable origen de este trombo, ¿no? Entonces, fíjense, en este artículo muestra las distintas variables de la composición de los trombos que hay. Principalmente los trombos están compuestos en diferentes porcentajes, según varía, en glóbulos rojos, plaquetas y fibrina. Y en base a eso, a la composición, al porcentaje de cada de estos componentes, se está estudiando que va a tener mejor o peor pronóstico. Se habla que el trombo rojo, que tiene unas unidades de Hounsfield alrededor de 70 en la tomografía sin contraste, tiene mejor pronóstico porque es más fácil de penetrar por el trombolítico, o también en la terapia endovascular es más fácil de remover que, a lo contrario, un trombo blanco de menor densidad, alrededor de las 20 unidades de Hounsfield, que tiene un peor pronóstico, que tiene mayor contenido de plaquetas y de fibrina. Algunos artículos hablan también de que el trombo rojo puede hablar de un probable origen que sea que nos indique probablemente un origen cardioembólico, a lo contrario que los trombos blancos, que por ahí hablan de vasos de cuello. Entonces, los trombos rojos, por la alta densidad, es el famoso signo de la cuerda que todos conocemos, que tiene alta especificidad y se puede ver excelentemente en la tomografía, ¿no? Fíjense en este caso de este paciente con un extenso trombo comprometiendo el segmento M1 y M2 de la cerebral media derecha con su respectivo infarto. Podemos ver también los trombos en situación más distal, el segmento M2, con su respectivo infarto, y también en la circulación posterior, fíjense, este trombo en el segmento P2 con su respectivo infarto. El doctor Sotelo, uno de nuestros fellows de este año, va a presentar en el próximo Congreso de Neuroradiología los hallazgos tomográficos, o sea, que tenemos de la caracterización del trombo relacionados al pronóstico del paciente post-trombectomía mecánica, ¿no? Teniendo los criterios de densidad del trombo, la longitud y su ubicación. Y lo que hizo es comparar con el pronóstico clínico posterior, y lo que vio el doctor es que en los 12 pacientes que estudió, no hubo una diferencia significativa entre las características del trombo y el pronóstico del paciente. Pero tengan en cuenta que esta caracterización del trombo sí puede hablar de pronóstico, y también por ahí se está estudiando del probable origen de este émbolo de arteria-arteria, ¿no? No hay que dejar de lado también en la caracterización del trombo los émbolos cálcicos. Los émbolos cálcicos a veces está infradiagnosticado y se dice que tiene una incidencia alrededor del 3% de los accidentes cerebrovasculares están causados por estos émbolos, que obviamente por la atenuación se ve excelentemente por tomografía en distintos sectores de cerebral media proximal, M1, M2, y donde quizá a veces fallamos y tenemos por ahí errores es en los émbolos más distales en segmentos M3, M4. Entonces, siempre miren desde la convexidad hasta la base de cráneo en pacientes con sospecha de ACV que no haya émbolos cálcicos. Y estos émbolos cálcicos también es importante mencionarlo porque el 50% de estos pacientes tienen riesgo a realizar un nuevo evento isquémico. También nos habla del origen, del probable origen de estos émbolos, porque se vio que la mayoría provienen de las calcificaciones de la válvula aórtica, de las carótidas cervicales, de los bulbos carotídeos, y también de las válvulas mitrales. Entonces, siempre ténganlo en cuenta también, y miren que en esto nos va a poder ayudar la tomografía de cerebro sin contraste. Diferenciales se puede mencionar el lipidodol. Este es un contraste intratecal antiguamente usado, ya no se usa más, pero por ahí en pacientes añosos podemos ver estas imágenes de alta densidad que pueden simular émbolos cálcicos, o la neurocisticercosis en su estadio crónico también como múltiples calcificaciones. Normalmente una calcificación parietal, también como diagnóstico diferencial, va a ser más lineal en el vaso y no tan de configuración ovoidea o redonda como lo son los émbolos cálcicos. También hay que mencionar que hay otras probables embolias, que por ahí se pueden ver las embolias aéreas por tomografía, y la grasa por traumas, en caso de traumas, que es más dificultoso en ver tomografía. Y las embolias aéreas, recuerden, por cualquier acceso o venoso o arterial. Dejando de lado la tomografía de cerebro, vamos a hablar de la angiotomografía. La angiotomografía es un excelente método para la determinación etiológica porque,
Como dijo Hernán, su disponibilidad es muy alta, es un costo relativamente bajo y estudia todo el árbol vascular desde el encéfalo hasta el corazón en una sola adquisición en menos de 1 minuto. Entonces tiene alta sensibilidad y especificidad y tiene muy buena resolución espacial para descubrir la posible causa de un accidente cerebrovascular, ¿no? El protocolo que realizamos, obviamente, siempre ideal una bomba inyectora con doble cabezal que tenga contraste y solución fisiológica, con un buen acceso venoso, un adecuado flujo y un contraste nosotros utilizamos de 0,5 a 0,8 mililitros kilo. No es necesario mayor contraste. Obviamente tratar de quitar todos los elementos y menciono esto del brazo derecho, del acceso venoso en el brazo derecho porque hay varias publicaciones que hablan que al haber un acceso venoso del lado izquierdo puede haber un reflujo que se da porque la arteria brachiocefálica, la vena, perdón, brachiocefálica izquierda pasa retroesternalmente y anterior a la aorta. Entonces, cualquier dilatación de la aorta o disminución de este espacio puede generar un reflujo hacia las venas cervicales, principalmente a la yugular, y como ven en este esquema, generar un artificio que nos impida ver adecuadamente los vasos cervicales del lado izquierdo. Entonces, ¿qué evaluar en la angiotomografía? A manera didáctica vamos a ir desde la cabeza hasta el corazón. También mencionar que nosotros incluimos el corazón en la adquisición. Algunos hacen la inclusión a partir del tronco supraórtico, pero mínimamente se debe incluir la aorta como el corte más bajo, ¿no? Entonces, lo que les hablaba previamente de la etiología, hay que evaluar todos los vasos que uno estudie, ver su calibre, su pared, su morfología. También el tejido perivascular se está estudiando mucho en lo que es los vasos de cuello porque se cree que hay una inflamación de la grasa periférica de los vasos, como se estudió ampliamente en lo que es las coronarias, ¿no? Y en base a eso, a lo que evaluamos todo esto del orden que cada uno que quiera, evaluar la presencia de placas, la morfología y las características de la placa, los trombos, como vimos anteriormente, nos va a ayudar la angiotomografía también, presencia de disecciones, pseudoneurismas, aneurismas, compresiones extrínsecas y malformaciones vasculares. ¿Cómo lo evaluamos? Esto obviamente es muy personal de cada radiólogo, cómo ve los estudios, pero lo que hay que tener siempre en cuenta es que lo esencial son los datos crudos. Uno se puede ayudar en las estaciones de trabajo con estos reformateos MIP o BR para ver los trayectos de los vasos, que a veces son tortuosos, pero lo fundamental son los datos crudos. En los 3 planos, que si bien nosotros estamos acostumbrados, porque la adquisición en la mayoría de los casos es en la adquisición axial, no dejar de lado los cortes coronales y sagitales, ¿no? Los sagitales, que podemos evaluar bien los bulbos carotides y las carótidas, y los coronales, los troncos supraórticos y las vertebrales, ¿no? Obviamente también en las estaciones de trabajo uno puede reformatear estos vasos para ver que a veces los vasos, sobre todo de cuello, son bastante tortuosos y generan acodamientos. Entonces, para una mejor visualización también tenerlo importante. Pero quiero recalcar que lo importante son los datos crudos. Entonces, para ya empezar a hablar de la posible etiología, siempre uno tiene que empezar de manera didáctica, empiezo de la cabeza hacia el corazón, los vasos intracraneanos. Tenemos la excelente reformateo también en MIP, acá esto es para verlo más didáctico. La presencia de obstrucciones por trombos completos, podemos ver si es completo o si es parcial con pasaje filiforme, a nivel proximal de cerebral medio o a segmentos más distales como M2, y también todo tipo de aneurismas y malformaciones, como en este caso una malformación rarísima, esta cerebral media twig-like, con manifestación con hemoventrículo. Entonces, para ya salir del cráneo y pasar a la transición cráneo-raquídea, este es un lugar muy sensible, sobre todo en la población más adulta joven que mencionaba Hernán, para causas de ACV, que disección, como decía, figuran en las causas principales, ¿no? Estas disecciones, que es este desgarro que se da de la pared vascular de la íntima con una pseudoluz que se forma y genera un hematoma en la pared del vaso, pudiendo expandirse y generar colapso de la luz vascular o también pseudoneurismas. Estos pseudoneurismas, porque no son aneurismas reales, no tienen paredes, sino son hematomas contenidos en la pared que dilatan la pared y forman estas configuraciones aneurismáticas, ¿no? Recalcar que las disecciones generalmente tienen buen pronóstico y son de un vaso único,
en la mayoría de los casos y tienen buen pronóstico por lo general. Pero son longitudinalmente extensas las disecciones y normalmente las disecciones ocurren en la transición donde un vaso pasa de ser flexible a rígido o viceversa, ¿no? Por esa transición. Muchas veces es idiopática, también puede ser traumática y por tomografía podemos ver excelentemente todos los hallazgos. Como vemos acá en este corte sagital, vemos esta disección con esta típica imagen con obstrucción en pico de flauta y lo característico de las disecciones es que respeta el bulbo carotídeo, por lo contrario la ateromatosis que afecta más el bulbo carotídeo, y se dice que se inicia normalmente un promedio de 2 a 3 centímetros posterior, ¿no? Con esta imagen pico de flauta se pueden ver también pseudoaneurismas como esta imagen y los flaps de disección, ¿no? Esta flap de disección y los hematomas murales. Como decía, normalmente el pronóstico es bueno y hay un único vaso afectado, pero recalcando siempre que hay que evaluar todos los vasos y cuando tenemos hallazgos en más de un vaso, también abrir el juego y pensar en otras posibles causas de disección como patologías como la fibrodisplasia muscular y las colagenopatías como Marfan o Ehlers-Danlos, ¿no? Entonces, fíjense, este paciente tiene múltiples pseudoaneurismas en las vertebrales y también en la carótida y también siempre miden las ramas de la carótida externa, porque por ahí nos focalizamos mucho en la carótida interna, pero fíjense, a veces tenemos hallazgos, como en este caso, que hay un aneurisma en la arteria lingual de este paciente. Breve de mencionar qué es la fibrodisplasia muscular, esta ateropatía no ateromatosa, no inflamatoria, que afecta principalmente los vasos del cuello, que tiene esta característica imagen en collar de perlas, que es las estrecheces y dilataciones posteriores continuas. Hay 3 tipos de fibrodisplasias musculares según la histopatología, y dependiendo qué capa afecta más de la pared del vaso, siendo esta tipo 2 la más frecuente, la afectación de la media, de la muscular. Y fíjense, este paciente, tenemos este hallazgo de un lado y el otro lado un flap de disección con la terminación en pico de flauta, respetando el bulbo carotídeo. Entonces, ante estos hallazgos, nosotros tenemos que hablar con el médico que siga a este paciente y sugerirle también que estudie las coronarias y las renales, que también son frecuentemente afectados en esta patología. También podemos ver disecciones que se extienden de la aorta, como esta disección Stanford A. Este paciente ya había sido operado, con extensión a los vasos supraórticos. Fíjense la pseudoluz con menor contraste y mayor tamaño, con este extenso hematoma mural en la carótida común. Y fíjense este el paciente que les mencionaba antes, que tiene estas secuelas en territorios vasculares limítrofes, que se da más por fenómenos de hipoperfusión que por émbolos, por infartos de origen embolígeno. También dentro de las disecciones les había hablado que la mayoría son iatrogénicas, pero también está la traumática. Recuerden que todo paciente con trauma y fractura cerca o que comprometa los canales vasculares, realizarle una angiotomografía justamente para descartar la disección. Como este paciente que tiene esta fractura en la masa lateral derecha del C6, que generó una disección y una obstrucción completa de la vertebral derecha con su respectivo infarto en territorio posterior. Una cosa a tener en cuenta como diferencial de la disección es los simuladores por los artificios. Muchas veces pasa que hay contraste en las venas y pueden llegar en la vena yugular generar estas falsas imágenes que pueden parecer flap de disección, pero fíjense en el axial cuando vemos que es una imagen prestada del contraste en la yugular que parece que genera como una imagen, como un flap de disección. Entonces, tener en cuenta esto. Por otro lado, también como simulador es la hipoplasia de las arterias con una hipoplasia de su canal asociado. Esto es de origen congénito, es una variante anatómica normal, en donde tenemos un canal óseo chico con una arteria chica con respecto a su contralateral, por lo contrario como una disección patológica, en donde el canal es normal, pero la arteria es chiquitita. Se puede hacer una linda analogía con lo que respecta al cauce y al caudal de un río. En este caso, en la hipoplasia, tenemos un cauce, un tamaño chico de río, donde pasa circulación normal de agua. Mientras que en la disección tenemos un cauce grande, pero que pasa poco agua. Entonces, eso podría ser una analogía para diferenciar entre la hipoplasia y la disección. Después, también en la transición cráneo-raquídea, hay muchas causas de compresión extrínseca, como por ejemplo este paciente pediátrico que tenía infartos múltiples en territorio vascular posterior, con esta exostosis ósea
que generaba una disección en la vertebral izquierda. Fíjense que se veía bien la exostosis. Y por otro lado también variantes raras que puedan causar accidentes cerebrovasculares, pero está descrita, el foramen arcuato. Este foramen arcuato es este techo óseo que forma a nivel del segmento B3 de la arteria vertebral, que es la calcificación de la membrana occipito-atlantoida, que a veces puede generar compresiones. También no olvidarse los cambios degenerativos en pacientes adultos que pueden generar compresión de las vertebrales, como estos osteofitos, generar flujo turbulento y probable causa de accidente vascular, poco frecuente, ¿no? También este síndrome es el síndrome de Eagle, esta calcificación del aparato ligamentario estiloideo o extensión de la apófisis estiloides más allá de 3 centímetros, que es lo considerado normal, pueden generar compresiones neurovasculares. En el caso de lo vascular puede hacer una compresión en la carótida y generar eventos isquémicos, o también dolor carotídeo, la carotidinia, este dolor dado por la irritación del plexo simpático pericarotídeo, que se manifiesta por dolor ocular o parietal. Entonces, este paciente tiene una apófisis estiloides extensas, y fíjense siempre en axial que en este caso mirar siempre la carótida con respecto a la interna con respecto a la apófisis estiloides. En este caso está lejos y no genera compresión. Pasando ya de lo que es la transición cráneo-cervical, y por ahí lo más frecuente de eventos isquémicos en población adulto joven, lo que es la población ya tradicionalmente de factor riesgo cardiovascular, la ateromatosis, principalmente afectando lo que es el bulbo carotídeo en el inicio de la carótida interna, hay un cambio de paradigma con respecto a las placas ateromatosas, ¿no? Antes se creía que el grado de estenosis era el principal factor de riesgo para desarrollar un accidente cerebrovascular. A mayor grado de estenosis, mayor riesgo, y este paradigma está cambiando, donde el contenido y la morfología en sí de la placa por ahí es hasta más importante que el grado de estenosis. De hecho, una placa con mayor componente cálcico, no se sabe bien por qué, pero habla de por ahí una mayor estabilidad. Entonces, con una placa extensamente estenosada con componente cálcico, por ahí tiene menos riesgo que un paciente con una placa con componente de partes blandas, pero menor grado de estenosis. Estos componentes de partes blandas son un mecanismo complejo de cambios inflamatorios que tienen contenido lipídico, donde también puede haber hemorragias, donde hay realce y cambios inflamatorios en lo que es la placa, y también la irregularidad de la pared de estas úlceras, como se ve en el estómago, también estas concavidades en la placa, que hablan de peor pronóstico. Por ahí la tomografía no es muy buena para diferenciar las densidades de estos distintos componentes de partes blandas, pero tener en cuenta que si no tenemos un resonador a donde mandar una caracterización de placa, por ahí ya hablar de componentes de partes blandas nos habla de un peor pronóstico que una placa con mayor contenido calcificado. Entonces, fíjense, este paciente tiene la luz vascular con una extensa placa de componentes de partes blandas y una úlcera y mínimo componente cálcico. Otro ejemplo con una reconstrucción de un paciente con una placa inestable, con una úlcera, con extenso componente de partes blandas con una luz muy, muy chiquita, y mediante medidas semiautomáticas podemos generar el grado de estenosis y calcular el grado de estenosis. Recuerden que está este fenómeno de casi oclusión carotídea o pseudo-oclusión carotídea, cuando hay una placa muy importante en el bulbo carotídeo, lo que genera es una disminución del calibre distal de esa carótida, ¿no? Entonces todo el calibre está disminuido y no se puede calcular el NASET o el grado de estenosis según con lo que calculen, porque va a dar datos erróneos. Entonces tengan siempre en cuenta esto cuando un médico solicitante le pide el NASET y ven esto, no calculen el NASET. ¿Cómo se dan cuenta? Tengan en referencia la carótida externa o también a nivel distal la carótida interna contralateral. Fíjense, en este caso tiene una estenosis importante con esta placa blanda y la simetría con menor calibre del lado izquierdo. Entonces no se calcula el grado de estenosis. También para lo que es la patología a nivel del bulbo carotídeo, esta hiperplasia conocida como tela web carotidia es una hiperplasia del fibromuscular intimal que genera este flap, esta imagen, que es característica a nivel del bulbo carotídeo, ¿no? Está descrito que es una causa rara de accidente cerebrovascular en adultos jóvenes, por lo que se forma una turbulencia por esta tela y probable fuente embolígena, ¿no? Aunque siempre se dice que si tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico y este hallazgo,
primero se recomienda descartar todas las otras causas y siendo este un diagnóstico de probable foco embolígeno de descarte. Pasando a parte más inferior, los troncos supraórticos también se ven excelentemente, como les decía, en corte coronal. Fíjense este paciente que tiene un trombo flotando en la arteria brachiocefálica con un émbolo que fue a la cerebral media y obstruyó con unas pésimas colaterales y muy mal pronóstico, pero ahí tenemos el origen. Obviamente se pueden ver también las placas carotídeas y también ejemplos como estos, como en la aorta, trombos libres. Este paciente es interesante, es un paciente joven que tuvo un trauma, un accidente automovilístico, que en otra institución se realizó una intervención que no nos podía explicar bien. El cirujano de acá de plexo iba a hacerle una cirugía del plexo braquial derecho y pidió una angiotomografía justamente para evaluación porque el paciente refería que le habían hecho algo en una arteria. Entonces veíamos que tenía clipada la subclavia derecha, pero a nivel proximal de la subclavia tenía un trombo libre flotando en la arteria brachiocefálica y el paciente tenía una secuela vascular ganglio-basal homolateral. También tener en cuenta el compromiso difuso en las paredes, este compromiso inflamatorio difuso, que fíjense este paciente que todos los troncos supraórticos y ambas carótidas comunes tienen marcados cambios inflamatorios engrosados las paredes de manera difusa. Fíjense con respecto a un paciente sano que la pared no se ve como en este caso. Esto también tiene que tener, esto se ve en las pacientes con enfermedad de Takayasu, en donde hay una inflamación difusa de las paredes. Entonces, quizá estos pacientes que por ahí no tienen una placa ulcerada, irregular y poco calcio, a veces puede llevar el error de no ver estos engrosamientos difusos, ¿no? Y con lo que respecta al cardíaco, si bien tenemos otros métodos diagnósticos, la tomografía nosotros incluimos siempre lo que es el corazón, por lo que se puede visualizar tromos en el ventrículo izquierdo, fibrolastomas en la válvula aórtica y mixomas, el tumor benigno más frecuente de las cavidades cardíacas. Estos estudios obviamente están gatillados, lo que significa que al paciente se le pone un electrocardiograma y el equipo sensa los picos R del ciclo cardíaco para que justamente la adquisición sea en el momento que menos movimiento cardíaco haya. Y para ir terminando, como causa rara, muy rara de accidente cerebrovascular, se pueden ver malformaciones arteriovenosas pulmonares que pueden generar émbolos a nivel del parénquima encefálico, como en este caso esta paciente con la enfermedad de Rendu-Weber-Osler o telangiectasia hereditaria hemorrágica, que forma estas malformaciones arteriovenosas con émbolos distales. Eso es todo por mi parte, muchas gracias y dejo de compartir la pantalla para dejarle el lugar a la doctora Caneo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por unirse. Muy bien. Me toca hablar del diagnóstico etiológico del ACV isquémico a través de la resonancia. Brevemente les muestro nuestro protocolo de estudio. No voy a hacer mucho hincapié en esto, lo vamos a ir viendo con los casos clínicos que les voy a mostrar y después lo dejamos para los comentarios y dudas. Simplemente comentarles que en nuestra institución contamos con 4 resonadores, con lo cual muchas veces el paciente que viene con un evento isquémico agudo se puede hacer una resonancia en la primera instancia de sus estudios y la resonancia es muy complementaria con respecto a la tomografía, sí es altamente sensible cuando tenemos pequeños infartos o cuando tenemos infartos hiperagudos, pequeños infartos ya sea de tronco del encéfalo, de fosa posterior o de la corteza, para esto es de elección con respecto a la tomografía. En cuanto a los tiempos, la secuencia estrella, por decirlo de alguna manera, en la resonancia es la difusión. Y en cuanto a esto hay que conocer cómo se comporta a través del tiempo, ¿sí? En un infarto hiperagudo lo que vamos a empezar a ver es una restricción en la difusión, que es ni más ni menos que es una restricción en el movimiento de las moléculas de agua que tiene el tejido isquémico, con una caída en el mapa de ADC, que esto lo vamos a ver hipointenso en el mapa de ADC. A medida que avanza el tiempo, este ADC se normaliza y se empieza a hacer hiperintenso en secuencias de difusión.
Esto es importante porque muchas veces nuestros pacientes que vienen con un evento isquémico hiperagudo, con síntomas hiperagudos, nosotros hacemos un protocolo acotado de difusión, FLAIR, y de esta manera nos permite determinar cuál es el tiempo estimativo, sobre todo cuando el paciente se acuesta asintomático y no sabemos qué tiempo de evolución lleva esto, ¿sí? Decimos que aproximadamente, si es restrictivo en difusión y no se ve en FLAIR, lleva 4 horas y media de evolución, lo cual se encuentra en ventana terapéutica. Les muestro simplemente 3 pacientes en distintos estadios evolutivos. Fíjense, el primer paciente que vemos a nuestra izquierda tiene un infarto hiperagudo, donde no se ve todavía en secuencia FLAIR. El paciente del medio ya tiene un infarto agudo con las mismas manifestaciones en secuencia FLAIR. Y el tercer paciente vemos que normalizó la secuencia de difusión, el infarto se ve hiperintenso en FLAIR y tiene un refuerzo giral en secuencias T1 volumétricas. Esto es ruptura de barrera hematoencefálica, es patognomónico del infarto en estadio subagudo. Para determinar la etiología del infarto es imprescindible conocer cuál es la topografía del área afectada, con lo cual tenemos que estudiar los vasos del polígono de Willis y sus ramos terciarios y perforantes. Y así podemos ver que infartos extensos corresponden a grandes vasos, podemos ver territorios vasculares de ramos terciarios de grandes vasos, territorios en zonas limítrofes, pequeños infartos lacunares, ya sea corticales o profundos. Comienzo a mostrarles los pacientes de nuestra institución. Este fue un paciente de 62 años que estaba en estudio porque había sido tratado con un aneurisma de comunicante anterior derecha y se sometió a una angiodigital de control de dicho aneurisma y postprocedimiento evoluciona con bradipsiquia y confusión. Lo bajan al resonador, tenía realmente muy poco tiempo de inicio de los síntomas. Lo que vemos son múltiples imágenes restrictivas en difusión, algunas como la talámica se ven hiperintensas en FLAIR, el resto no. La angioresonancia era absolutamente normal, esto se interpretó como embolia periprocedural. Otro paciente es un varón de 41 años, ingresa con 2 horas de evolución de parestesias en hemicuerpo derecho y cefalea. Fíjense la sutil imagen restrictiva en difusión que mostraba a nivel del tálamo y paraventricular del lado derecho. Lo más llamativo en este paciente y lo más interesante fue que veíamos en topografía de la arteria cerebral posterior una hiperseñal en secuencia FLAIR, que esto se correlacionaba con una pequeña imagen hipointensa en secuencia T2 estrella o GRE, que interpretamos como un trombo endovascular. Cuando analizamos la secuencia dinámica de perfusión, tenía incremento del tiempo de tránsito medio en territorio de la arteria cerebral posterior derecha, mucho más extenso que lo que veíamos en difusión, como una zona de penumbra, y en secuencia de angioresonancia intracraniana vemos la ausencia de señal de la arteria cerebral posterior de ese mismo lado. El control a las 48 horas vemos que tiene el infarto talámico que veíamos y además de una pequeña imagen en topografía del cerebelo ipsilateral con normalización de la imagen que veíamos en FLAIR y restitución del flujo de la señal a nivel de la arteria cerebral posterior de ese lado. Este paciente se estudió, se observó un foramen oval permeable severo que se operó. Les muestro a un paciente pediátrico de 9 años, ingresa con afasia y paresia facio-brachiocrural derecha. Fíjense la imagen restrictiva en difusión que presentaba en topografía córtico-subcortical parietal izquierda. Y cuando vamos a visualizar la secuencia GRE, encontramos una pequeña imagen redondeada en topografía de ramos terciarios de la arteria cerebral media izquierda que se correlacionaba con ausencia de señal en la secuencia de angioresonancia intracraniana a dicho nivel. Volvemos a revisar la tomografía, que había sido el primer estudio que se había realizado, y vemos que coincide con una pequeña imagen hiperdensa en dicho territorio con 86 unidades Hounsfield, por lo cual se interpreta como un trombo hemático y este paciente todavía se encuentra en estudios para determinar su etiología.
Aquí quiero detenerme para darle la importancia a la secuencia GRE, ¿sí? Que nosotros ya conocemos, que es muy importante para determinar hemorragias, ya sea espontáneas o en un tejido que sea isquémico con transformación hemorrágica, para la determinación de microsangrados, por ejemplo, en pacientes con angiopatía amiloide, pero también es importante ir a buscar el trombo endovascular. Nosotros realmente lo encontramos muchas veces. Fíjense el paciente arriba a la derecha, que se ve la ausencia de señal, un defecto de señal, de relleno en la arteria vertebral izquierda, con un trombo endovascular en la secuencia T1 con contraste, y en la secuencia GRE podemos ver lo mismo, la hiposeñal en ese vaso. Otro paciente pediátrico, tenía 11 años y se despierta con una paresia facio-brachiocrural izquierda. Lo que vemos es un extenso infarto de la arteria cerebral media, ¿sí? Con, fíjense, el incremento de los vasos que tiene en la secuencia T1 con contraste. Esto es incremento del flujo tratando de compensar, ¿sí? Colateralidad. Y cuando vemos la angioresonancia intracraneana, se ve una imagen de doble luz vascular, y esto fue compatible con una disección intracraneana. Acá quiero hacer mención a la importancia de tener una buena angioresonancia intracraneana. La verdad que este paciente venía con un estudio previo donde se veía que había un problema en la cerebral media de ese lado, pero bueno, con la angioresonancia de 3 Tesla realmente pudimos ver que era una imagen de doble luz compatible con disección. Este es paciente simplemente para mostrarles la angioresonancia, que es muy interesante, en una paciente puérpera que ingresa por cefalea y si bien no tiene un evento isquémico, podría haberlo tenido, tiene muchas imágenes hiperintensas en territorio posterior, en secuencia FLAIR, y una angioresonancia muy patológica con arrosariamiento, irregularidad del calibre de los vasos secundarios y terciarios. Esta paciente se internó, y en la resonancia control se ve restitución total del calibre de los vasos y de la señal en FLAIR. Fue un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Otro paciente pediátrico, 7 años, debilidad del hemicuerpo izquierdo y parestesias. Este es el paciente que mostró el doctor Pablo. Ahora les voy a mostrar las imágenes de tomografía. Tiene múltiples imágenes restrictivas en difusión, bilaterales, pero todas del territorio posterior. Cuando vemos la angioresonancia intracraneana, a simple vista no nos parece nada, pero cuando vemos los crudos, vemos que hay un defecto de relleno de la arteria vertebral izquierda y también del tope de la basilar y origen de la arteria cerebral posterior derecha. Vamos a estudiar los vasos del cuello y vemos la irregularidad del calibre de la arteria vertebral izquierda en su segmento B3. Y cuando vamos a revisar la tomografía que se había hecho previamente, vemos este proceso paracondilar que se encuentra en íntima relación con el vaso y estrecha su foramen, que llevó a que se disecara. Bueno, paso a unos pacientes adultos. Este es un paciente de 64 años con factores de riesgo cardiovasculares que ingresa por debilidad braquial izquierda de minutos de duración. Tiene este evento isquémico, córtico subcortical, parieto occipital derecho. Y cuando vemos la angioresonancia intracraneana es llamativa la disminución del calibre tanto de la cerebral media como de la carótida interna del lado derecho. Se decidió estudiar consecuencias de pared vascular. Esta es una secuencia que nosotros hacemos, es una secuencia volumétrica, tridimensional, donde vemos la sangre negra. ¿Sí? Es una secuencia de alta resolución que hacemos en el resonador 3 Tesla y que nos permite precisamente el estudio de la pared vascular y su comportamiento tras la administración de contraste endovenoso. Fíjense las imágenes sin y con gadolinio, sin gadolinio arriba, con gadolinio abajo, donde vemos que tras la administración de contraste hay un refuerzo excéntrico de las paredes de la carótida interna en su segmento C7 y del segmento M1 derechos. Esto es compatible con una aterosclerosis intracraneana. Paciente, 49 años, hipertenso dislipidémico, ingresa por cefalea
no tenía imágenes restrictivas en difusión, pero encontramos estas imágenes hiperintensas en FLAIR, muy inespecíficas, y cuando vamos a revisar las imágenes en FLAIR, en su segmento inferior, vemos una imagen en semiluna de la arteria carótida interna izquierda. Se decidió estudiar consecuencias de pared vascular. Vemos una irregularidad en el calibre de la arteria carótida interna en las secuencias de troncos supraórticos que se correlaciona con una imagen espontáneamente hiperintensa en la secuencia T1-Cube sin contraste y con saturación grasa, ¿no? Entonces vemos esta imagen hiperintensa compatible con disección. Otro paciente de 32 años ingresa con cefalea y episodios de afasia. Vemos múltiples imágenes, algunas restrictivas en difusión y otras no, todas hiperintensas en FLAIR, y la de abajo, la del cuerpo calloso, también con un componente hemático. Y cuando vemos la angioresonancia intracraneana, vemos que hay una sutil irregularidad en el calibre de los vasos terciarios. Cuando hacemos las secuencias de pared vascular, vemos que hay refuerzo concéntrico de las arterias en topografía de la arteria cerebral anterior y de un ramo terciario de la arteria cerebral media izquierda. Este paciente tenía hallazgos compatibles con vasculitis. Cuando hacemos el estudio post-tratamiento, vemos que resolvió completamente el refuerzo que tenía y que también esto se correlaciona con una normalización en el calibre de los vasos de la arteria cerebral media. Bueno, acá para mostrarles la importancia, yo les mostré nada más que 3 casos de pared vascular, pero realmente es una secuencia que nos permite ver la pared vascular y su comportamiento con contraste, y la estamos utilizando en otras entidades. Este es un paciente varón de 53 años que ingresa con paresia e hipoestesia de 10 días de evolución del lado izquierdo. Vemos esta imagen ya evolucionada, compatible con un ACV isquémico en estadio subagudo. Cuando vamos a ver la angioresonancia intracraneana, vemos que hay una ausencia de señal de la arteria cerebral media izquierda. Y cuando estudiamos los vasos de cuello, vemos que hay una placa que reduce el calibre y genera irregularidad en el calibre de la arteria, tanto en el bulbo como en el origen de la arteria carótida interna derecha. Tenía un NACET aproximado del 60%. En estos pacientes se realizó una resonancia de placa carotidia. No me detengo en las secuencias, cualquier duda lo dejamos para más adelante. Lo que estudiamos con estas secuencias son los signos de vulnerabilidad de placa, ya sea el cap fibroso delgado. El cap fibroso es lo que nos rodea el vaso, ¿sí? Que lo podemos ver con celeste. Lo que buscamos es que esté delgado y que esté ulcerado, hemorragia intraplaca, cor graso o necrótico y neovascularización. Todos estos indicios nos pueden hablar de que la placa es vulnerable y potencialmente que nos puede llevar a un infarto. En la secuencia de angio-RM de este mismo paciente, fíjense, como veíamos antes, un NACET aproximadamente del 60%. Vemos el cap fibroso en secuencia CRE, donde se ve que está fino, adelgazado, y era una placa con componente predominantemente fibroso, pero tenía un área espontáneamente hiperintensa en todas las secuencias T1, compatible con un componente hemorrágico. Y tras la administración de contraste endovenoso presenta refuerzo, todos signos de vulnerabilidad de placa. Otro paciente, este paciente tenía un NACET aproximado del 50%, tenía ruptura del cap fibroso y fíjense que hay un trombo endovascular. Y cuando analizamos las restantes secuencias, vemos que en secuencias T1 hay un área extensa, totalmente hiperintensa en T1. Esto es compatible con una placa hemorrágica. Este cuadro es autoría del doctor Hernán Chávez. Es muy importante para el análisis de las secuencias de placa carotidia, ¿sí? Porque podemos ver que en secuencias T1 y T1 FATSAT nos sirven para ver el core lipídico, ¿sí? Los vamos a ver saturados en secuencias T1 FATSAT. Para ver el cap fibroso es importante analizar la secuencia GRE, donde vamos a ver su adelgazamiento y eventual ulceración. Para ver la hemorragia intraplaca,
Vamos a analizar las secuencias T1, donde la vamos a ver hiperintenso en todas las secuencias. Para ver calcificaciones analizamos la secuencia 3D, 3D GRE. Y para ver el refuerzo es importante analizar las secuencias T1 sin y con gadolinio. Bueno, quedo a disposición para cualquier consulta y muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la última parte del webinar, donde vamos a tratar de hacer un resumen de las dos charlas que estuvieron dando Pablo y Natalia. Lo que les quiero mostrar es un cuadro a modo de resumen de todo lo que estuvimos charlando, ¿sí? Cómo nos pueden ayudar, qué hallazgos de imágenes o qué estudios o subestudios nos pueden ayudar a determinar etiología, siguiendo una de las clasificaciones que tenemos disponibles para esto. Un minuto y ya continuamos. Mientras tanto pueden ir dejando sus preguntas sobre el panel derecho. Bueno, ahora sí. Entonces, ¿cuáles son, siguiendo esta clasificación de ASCOD, que nos permite hacer un diagnóstico etiológico a través de las imágenes, ¿sí? ¿Qué hallazgos de imágenes o de estudios, o como les decía, subestudios, nos pueden ayudar, ¿sí? En el caso de la ateroesclerosis, ¿sí? Nos vamos a basar en la presencia de placas de ateroma en el callado aórtico, en bulbo carotidio, en los segmentos cavernosos de las arterias carótidas internas, y por ahí quizá también en la arteria cerebral media, ¿sí? También Pablo mencionó las diferencias, digamos, entre lo que clásicamente queríamos determinar, que era el grado de estenosis, que cuando era mayor al 50% sospechamos una etiología aterosclerótica y a causa de una hipoperfusión, pero más recientemente se está hablando en las placas que producen una estenosis menor al 50%, ir en búsqueda de los signos de vulnerabilidad de la placa, ¿sí? Que probablemente dan una causa ateroembólica, ¿sí? Entonces, en este sentido es que los estudios de angiografía, sea por resonancia, tomografía o angiografía, tienen gran utilidad. El Doppler de vasos escuesos tiene gran utilidad también. El Doppler transcraneal también nos ayuda en los casos de sospecha de aterosclerosis intercraneal, y particularmente en los casos donde hay una placa que no produce una estenosis severa, pero sospechamos que esa sea la probable etiología, sí podemos utilizar secuencias de pared vascular intracraneal o secuencias de caracterización de placa carotidia para ir en búsqueda de estos signos de vulnerabilidad. En el caso de la etiología de pequeño vaso, ¿sí? Lo que principalmente nos va a ayudar para determinar etiología son las lesiones del parénquima, ¿sí? Estos infartos lacunares menores a 15 milímetros en el plano axial, la multiplicidad de lesiones hiperintensas en sustancia blanca, un fasecas alto, la presencia de microsangrados y la presencia de múltiples espacios perivasculares dilatados, ¿sí? Los estudios adicionales no tienen tanta utilidad en el caso de determinación etiológica de oclusión de pequeño vaso, pero podrían ser complementarios las secuencias angiográficas o angiografía por tomografía o angiografía digital, el Doppler transcraneal y también la resonancia magnética paravascular. También íbamos en búsqueda de estas localizaciones, ¿sí? De las lesiones isquémicas agudas en ganglios de la base, en tálamo, cápsula interna, protuberancia y sustancia blanca profunda. En el caso de la etiología cardioembólica, ¿sí? La utilidad principal va a ser realizar, o el estudio principal o con mayor utilidad es el ecotransesofágico, ecotranstorácico, ¿sí? Si bien mencionamos que la angio-TC puede tener cierta relevancia para la detección de trombos endocavitarios, ¿sí? El estudio gold estándar es el ecotransesofágico y ecotrastorácico. Doppler transcraneal podría tener cierta utilidad para la detección de un foramen ovar permeable, ¿sí? Haciendo un Doppler transcraneal con burbujas.
En el caso del parénquima, sí, lo que vamos a observar son ACVs de múltiples territorios vasculares, supra e infratentoriales, y quizá también veamos ACVs en distintos estadios evolutivos. Entonces, estos son todos hallazgos que nos sugieren una probable etiología cardioembólica. En caso de este grupo de otros, sí, hay múltiples etiologías, ¿sí? Y quizás los estudios angiográficos nos pueden ayudar, ¿sí? Para detectar algún tipo de malformación vascular o aneurismas que infrecuentemente pueden causar isquemias arteriales, la presencia de moya-moya, ¿sí? Como causa infrecuente de isquemia arterial, la presencia de vasoespasmo o el web carotidio que ya ejemplificó Pablo. Y también las secuencias de resonancia magnética de pared vascular nos pueden ayudar para el diagnóstico etiológico de una vasculitis, de una síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y de moya-moya. Y por último, este otro grupo de disección, también lo que buscamos son o bien los signos angiográficos compatibles con disección, ¿sí? Sea la presencia del clásico pico de flauta, la presencia de displasia fibromuscular, la presencia de pseudoneurismas, la presencia de una doble luz, ¿sí? O directamente un signo patognomónico de disección, que es la presencia del hematoma mural, ¿sí? Para la detección de signos angiográficos nos basamos en las técnicas angiográficas o en el Doppler de vaso de cuello, y para la detección del hematoma mural, ¿sí? Hacemos secuencias de resonancia magnética con saturación grasa o bien secuencias de pared vascular, sobre todo cuando buscamos un hematoma mural intercraneal, ¿sí? En vasos intercraneales. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la última sección de preguntas, así que los invitamos a dejar sus preguntas, ya tenemos algunas cuantas, así que vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Pablo, si querés podemos empezar con una pregunta que tenías para vos, de Pablo Guillén, que pregunta si la región cardíaca la estudiamos de forma gatillada, y también pregunta si hacemos sustracción digital de las angio-TC de vasos de cuello y de base de cráneo. No, nosotros no realizamos el estudio gatillado. O sea, las imágenes que mostré eran gatilladas, salvo, no sé si se acuerdan, la del trombo del ventrículo izquierdo. Si bien, como decía Hernán, o sea, no es el estudio gold estándar, pero trombos grandes o tumoraciones sí la podemos ver. Más que nada lo que es en la urgencia, por tema de tiempo, no lo hacemos, pero en los ambulatorios no realizamos el gatillado. Se podría hacer, pero no. Y la sustracción tampoco la utilizamos, no. Bien, la siguiente pregunta, Nati, por ahí querés responderla vos. ¿Cómo podemos identificar o cómo sospechamos infartos venosos, tanto en tomografía como en resonancia? Bueno, la pueden responder ambos si quieren. Bueno, ¿querés vos la reso, Nati, y hacemos? Yo digo lo de resonancia. En resonancia en general lo estudiamos con una secuencia 2 de TOF de vasos venosos, pero lo que más nos gusta hacer es inyectarles gadolinio a los pacientes que vienen con sospecha de trombosis venosa, y entonces nos permite analizar la secuencia volumétrica con contraste, y de esta manera se disipan las dudas de hipoplasia venosa, que muchas veces ocurre, y la inyección de contraste realmente nos da una visión muy clara de si realmente hay un trombo o no. No sé, sí. Pablo, si querés. No, y por tomo principalmente lo que habíamos hablado al principio, hablamos tanto Nati como yo. Primero, mirar el estudio y ver si el hallazgo que tenemos es una distribución arterial, de territorio arterial o no. O sea, lo que son los infartos venosos no respetan este territorio vascular arterial. Y la diferencia que hay también es que la trombosis venosa debuta muchas veces con hemorragia, cosa que el accidente cerebrovascular isquémico arterial es muy raro que debute con una transformación hemorrágica. Normalmente se da a los 4 o 5 días o post-tratamiento. Y por tomografía lo que vemos normalmente estos por ahí hematomas, estas hipodensidades, y también lo que uno puede ver en la tomografía sin contraste, más allá del angio, el defecto de relleno, es a veces el trombo, como vimos en la cerebral media, pero en el sistema venoso. Entonces, siempre ver la densidad en la tomografía sin contraste de que son los senos, el seno longitudinal superior, muchas áreas, el sigmoide, el transverso, probable de origen infeccioso por ahí postquirúrgico o por una otitis.
Aproximadamente lo que se dice es, a partir de las 70 unidades de Hounsfield, si se pone un ROI, se puede considerar que hay un trombo ahí con la clínica y siempre ayudándose con el lado contralateral. Entonces, tener en cuenta eso, que debuta normalmente, no siempre, pero con hemorragia, que el accidente cerebrovascular isquémico arterial no, y que no respeta la distribución arterial. Bien, Nati, si querés, podés responder la siguiente pregunta, que es si las secuencias de pared vascular pueden hacerse en resonadores 3 Tesla o también en 1.5. Bueno, nosotros la optimizamos en el resonador de 3 Tesla, es una secuencia realmente de muy alta calidad en cuanto a la resolución de la imagen, con una alta relación señal-ruido, y en un tiempo de 7 minutos aproximadamente, lo cual es muy veloz. Se podría hacer en un resonador de 1.5 Tesla, pero bueno, no con estas ventajas, ¿no? Habría que optimizarlo de acuerdo al resonador que dispongan y realmente la calidad es superior en resonadores de 3 Tesla. Bien, perfecto. Gracias, Nati. Otra pregunta para Pablo. Si preguntan si el protocolo de angio-TC lo realizamos con doble bolo, contraste endovenoso seguido de solución fisiológica, o solo contraste endovenoso para evitar la dilución del contraste. No, siempre le hacemos un doble bolo con solución fisiológica posterior, 10-20 mililitros creo que es. Sí, por eso tenemos las bombas inyectoras doble cabezales, donde le da un empujón y compacta lo que es el bolo. Bien. Nati, te hago otra pregunta. Ventajas y desventajas de angio-reso versus angio-TC. Es una pregunta que podríamos estar hablando largo rato, ¿no? Pero por Sí. ahí como 3 y 3 ventajas de cada uno de los métodos. Yo creo que la ventaja de la resonancia, sobre todo en los vasos intracraneanos, bueno, los vasos del cuello también, ¿no? Que permite realizarlo sin contraste. Creo que esa es una de las ventajas que tiene la angioresonancia y después que permite quizás una mejor visualización de los vasos intracraneanos, a diferencia de la tomografía, que con las estructuras óseas a nivel del polígono de Willis quizás se nos pierde un poco la definición cuando sospechamos que hay algún problema en los vasos intracraneanos. No sé, Pablo. Sí, vamos a hacer el Boca River de resonancia tomografía. No es así, es complementario, pero no. Yo creo que la ventaja de la angiotomografía, obviamente, lo que es adquisición, las condiciones del paciente, y bueno, ahora hay marcapasos resonables y distintos dispositivos, pero bueno, la rápida adquisición, la disponibilidad, y lo que respecta más que nada a lo que es las compresiones extrínsecas que le mostré o el trauma, sobre todo la relación con los componentes óseos que por ahí molestan en lo que es intracraneano, en los vasos de cuello, nos puede ayudar de cuál sea la causa, ¿no? Sobre todo las disecciones por ahí en las arterias vertebrales a nivel cervical, por ahí la resonancia a veces se complica un poco más y con la tomografía tenemos excelente definición, ¿no? También tanto las traumáticas como no traumáticas. Sí, como les mostramos, yo creo que son absolutamente complementarios porque en muchos casos, si bien la resonancia nos da una idea de qué es lo que le está pasando al vaso, necesitamos de la tomografía para ver la relación con las estructuras óseas y nos da información complementaria. Bien, perfecto. Si quieren vamos con alguna pregunta más y ya vamos cerrando. Nati preguntan cuál es la utilidad de la secuencia de susceptibilidad magnética en resonancia magnética, en particular para la evaluación, si tiene alguna utilidad para la evaluación de colaterales. Sí, no lo mencioné porque en realidad por la extensión de la charla, ¿no? Pero sí se evaluó que es de suma importancia, nos permite evaluar colateralidad. Sí, al igual yo mostré un caso de una secuencia volumétrica con contraste que también nos permitía ver el incremento de los vasos en relación al tejido infartado. Bueno, la secuencia de susceptibilidad magnética, nosotros tenemos una secuencia SWAN en 3 Tesla que es realmente muy buena para esto y sí, se está usando. Bueno, entonces vamos dando por cerrado el webinar de hoy, ¿sí? Y lo último que les quiero pasar es
para que anoten la charla, el webinar del próximo mes, ¿sí? El primer martes de octubre, ¿sí? Que va a ser de imágenes en patología neurooncológica. Así que los invitamos, agenden la fecha, martes 6 de octubre a la misma hora. Se pueden inscribir en la misma página de FLENI Oficial. Así que bueno, muchas gracias por haber participado y cualquier comentario nos pueden escribir. Hasta luego. Adiós.